Continuamos en Pro Noticias y a partir de hoy comenzamos a recibir a precandidatos que están pugnando por un lugar en el Congreso Nacional. En este tiempo electoral, por supuesto, también Canal Pro, escuchando las propuestas, sobre todo que guardan relación con los sectores con los que nosotros trabajamos. Hablamos de producción, hablamos de economía, hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria y también la tecnología. Hoy nos toca recibir a Dionisio Amarilla, él es precandidato a senador por la Concertación Nuevo País. Dionisio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y congratulaciones por sobre todas las cosas por la línea de trabajo, por la información que brindan a la ciudadanía. Es un capítulo en donde creo que los medios de comunicación tienen una deuda pendiente. Imagínense en este momento que estamos discutiendo el presupuesto general de gasto de la nación, Sí. muy pocos medios se encargan de replicar las discusiones que se dan en el ámbito legislativo. Y bueno, entonces, una tarea que para el marco constitucional es de alta prioridad, porque así reza la Constitución Nacional, en el sentido de obligar al legislativo a priorizar por encima de las otras leyes el estudio del presupuesto general de gasto de la nación, a los ojos de la ciudadanía, bueno, es tratado de manera secundaria y empieza la espiral, el círculo vicioso de que discrecionalmente se hace lo que se quiera Sí. con lo que se quiere con ese instrumento, te diría hasta cuasi sagrado para proyectar la república que nos merecemos. Y en ese caso abundan los pedidos, por ejemplo, de ampliación o de ampliaciones que siempre preocupa a las autoridades. Pero en este proceso, en este tiempo electoral, Dionisio, tenemos que convenir que es diferente este tiempo siempre en todo país, ¿verdad? Y esto afecta todo lo que tiene que ver con la política principalmente, eso es obvio, pero también el ámbito social y el ámbito económico. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Si a nosotros nos preocupa de sobremanera cuando existe coincidencia generalizada que post pandemia la situación para la nación no es precisamente la más cómoda. Estamos hablando casi de una pandemia económica en donde todavía el sector productivo trata de acomodarse a los nuevos tiempos, en donde la gestión es casi diaria, casi en línea con los bancos para reestructurar la deuda, por ejemplo, que tienen las empresas. Y bueno, a ello se suma la preocupación de que surgen proyectos de leyes que en nada contribuyen, como el último proyecto de ley que busca imponer, congelar la deuda que tiene el sector agropecuario con agroexportadoras, acopiadoras, entre otras, y que inclusive se plantea en ese proyecto de ley que se congelen los pagos por el uso del acceso a la tecnología, al Sí, desarrollo de la semilla. Entonces, así es. creemos de que de una vez por todas en esta nación la institucionalidad tiene que ser trabajada con mucho más criterio riguroso. Definitivamente estamos en un momento harto difícil como para seguir improvisando. Tiene que existir criterio de trabajo conjunto. El Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar el presupuesto, ya tendría que estar trabajando en línea con el Congreso de la Nación. Yo creo que la herramienta más rica que tiene el Ministerio de Hacienda en materia de consolidación de datos guarda relación con el sistema integrado de administración financiera, pero que solamente lo manejan ellos. Eso tiene que ser abierto, tiene que de una vez por todas ser permitido que entre el Congreso asesores y legisladores puedan mirar cuál es la orientación que está manejando esa cartera de Estado, de manera tal a que la gente empiece a hacer el ejercicio de trabajar en equipo. Uno de los grandes dilemas que tenemos en esta nación es que la gente no sabe trabajar en equipo. Entonces, al no trabajar en equipo, desconoce la gestión, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de contribuir que probablemente tengamos todos los que habitamos esta nación, y finalmente terminan haciendo muy pocos, hasta inclusive un manejo bastante raro, irregular, inclusive del presupuesto público. Por eso nosotros creemos importantísimo que este tipo de espacios
se consolide, para que este tipo de programas inclusive tenga mayor cobertura, mayor horas de estar con el público, porque se imaginan ustedes que ya la carga del servicio de la deuda es pesada para la nación. Existen un sinnúmero de reivindicaciones que se plantean desde los servidores públicos. Hace poco sancionaban una ley para abonar a los ex trabajadores de la Itaipú Binacional, y creo que el costo orilla los $1.000 millones vetado por el Poder Ejecutivo. Y hay anticipos ya de legisladores que estarían trabajando para revertir el veto del Poder Ejecutivo. Súmensele a ello, ¿verdad?, de que las cajas fiscales o las cajas de jubilaciones, 3 de ellas son superavitarias, 3 son deficitarias. Un presupuesto que se aprueba con cifras que nunca se ejecutan, porque finalmente el erario no tiene posibilidad de hacerse cargo de esas partidas presupuestarias. Entonces, estamos penosamente con poco espacio para equivocarnos. Un error estratégico nos puede llevar no solamente a tener tal vez un default, ojalá nunca ocurra eso, sino que a acrecentar la tensión que tenemos en la nación. Y eso es lo que nos motiva otra vez a presentarnos como oferta electoral, porque siempre sostengo que más que una revancha, como algunos plantean de manera equivocada, lo nuestro es continuar una agenda de trabajo que fue aportada en junio del 2019, en donde habíamos logrado que en 11 meses se apruebe la nueva reforma tributaria, la ley de reordenamiento tributario, impulsada por el Ministerio de Hacienda. Pero nuestra agenda también lo veníamos trabajando con el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, la necesidad de establecer una nueva ley del servicio civil. Vos, yo, quienes pagamos nuestros impuestos, estamos cansados cuando vemos que no existe criterio para reclutar al servidor público, no existe criterio para el ascenso del servidor público en materia de responsabilidad. Se siguen dando casos en donde un año antes de su jubilación él pasa a tener que ganar 5 millones a 15 millones de guaraníes para tener mayor jubilación. Para tener una mayor jubilación. Entonces, ¿cuál es el criterio para ese tipo de decisiones, verdad? Se hablan de programas de retiro voluntarios. El Estado eroga solía erogar sumas considerables, pero después no disminuye el número de funcionarios públicos. O sea, hay tanto por hacer, y a ello otra vez, y esa tarea nosotros la habíamos iniciado con el ministro López, más nadie después lo llevó adelante. Tal vez pensaban de que era una tarea fácil de ejecutar, subestimaron nuestro trabajo, cayó en saco roto, en aguas de borraja, y la calidad del gasto público, que también, cuando entramos en épocas electorales, todo el mundo habla de boca para afuera, pero nadie se anima a hacer el trabajo que nosotros también habíamos iniciado. Instalamos mesas de trabajo con Hacienda, con la UGP, con la UIP, con la academia, con casi todos los sectores. Cuando eso tenía ya la posibilidad de que empiece a ser socializado, bueno, me descabezan primero a mí, después lo rajan a Benigno López. Entonces, tenemos mucho por hacer, conocemos cómo hay que hacer ese trabajo y nos interesa retomar la labor en ese campo. Ahora, puntualmente mencionó varios sectores, varias problemáticas que se conocen, sobre todo aquello relacionado al sector que reclama mucho la situación y la calidad del gasto en nuestro país en materia presupuestaria. Una o dos propuestas de Dionisio Amarilla para los sectores involucrados en esto que nosotros trabajamos, como le dije al principio. ¿Cuáles serían? Sí. En primer lugar, hay que desengrasar el presupuesto público. Definitivamente no se puede continuar con la dinámica de asignar año tras año sobre el presupuesto vigente partidas presupuestarias sin tener criterio del por qué se le da esa partida presupuestaria a las instituciones públicas. Hay que exigir que cada institución cumpla con la naturaleza que fundamentó en su momento la creación de esa oficina pública. Nadie más discute, o sea, van los policy makers a hacer lobby ante la instancia legislativa y nos perdemos un poco, porque yo estuve en ese ámbito 6 años, conste que hemos logrado varias reasignaciones presupuestarias, pero mayoritariamente nos perdemos en escucharlos a ellos sin profundizar si las partidas presupuestarias que tienen están o no fundamentadas, si corresponden o no, si hay que seguir apostando a estas.
Y cuando se tenga que abordar la calidad del gasto público, uno de los renglones que hay que definitivamente revisar y a fondo es el régimen de compras públicas. Según estimaciones de organismos multilaterales, solamente en ese campo cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, se malgasta. Eso implica unos 1.500 millones de dólares aproximadamente. La solución para muchos de los problemas sociales está en el mal manejo de las compras públicas. Se siguen dando oligopolios, se siguen diseñando pliegos amañados, se siguen adjudicando no precisamente a los mejores precios, sobre pretexto de que le faltó un certificado, sobre pretexto de que no tiene la infraestructura necesaria, porque se acortan los plazos para favorecerle a los que, entre comillas, son más grandes, pero son los que venden más caro. O sea, hay un problema estructural que tiene que ser atacado, pero de manera seria, en donde hay que abrir la cancha para que la gente pierda el miedo, se acerque, comparta su experiencia y se hagan las modificaciones legislativas sobre esa base. A mí me toca hoy trabajar desde el sector de la producción. Nosotros producimos columnas de hormigón para la Andes. Y si yo te cuento todas las peripecias que pasamos para poder calificar en un proceso licitatorio, y otra vez las de Caín que pasamos para que nos fiscalicen y entreguemos nuestro producto, te va a caer de espalda. Necesitamos por lo menos dos programas para desengranar exactamente cómo esos pliegos siguen buscando favorecer a la gente que tiene mayor estructura, es la que más caro vende. Por ejemplo, y hay un conflicto que ya le habíamos acercado nosotros al director de contrataciones públicas, que no sé por qué regla de tres no toma nota. La ley tributaria le exige a quien enajena un bien con la remisión a emitir factura. En los pliegos del sector público, en la mayoría de ellos, se enajena el bien. Y después, cuando se le canta a la oficina pública, le piden la factura. Ese lapso entre la remisión por la cual usted terminó entregando este anteojo o el celular, ¿verdad?, tenía que generar la factura y automáticamente la liquidación del IVA. Como no se da esa situación, entonces yo puedo volver a solicitar esta mercadería a crédito, me hago del IVA primeramente y no le pago nunca el IVA al Estado. O sea, un problema estructural que nadie se anima a hablar, o porque no conoce, porque muy poca gente llegó a ese ámbito previo calentamiento en el trabajo en donde se ve estas cosas, Sí. o porque sencillamente hay poderes fácticos que invierten para que eso se sostenga. Y que se podrían modificar con iniciativas parlamentarias. Finalmente, Dionisio, habló de su experiencia en el Parlamento, formó parte del Congreso. ¿Qué haría de distinto, si algo necesita cambiar en lo que hizo Dionisio Amarilla de estar nuevamente en la Cámara de Senadores? Sí, en primer lugar, creo que forzaría a que la sociedad se involucre más con nuestra gestión. Si algo lo pagué muy caro es que está muchas horas enfrascado en el proceso de acelerar los trámites legislativos y me desconecté un poco de la gente que en realidad podía darnos el soporte para que no ocurra aquel complot. Entonces, definitivamente no podrá, ni nadie se animará a llevar adelante, por ejemplo, la reforma del servicio civil, si es que no contamos con una base que entienda de qué le estamos hablando, que dimensione la importancia de modificar ese régimen de vínculo entre el sector servidor público y el Estado. Y a partir de ahí, bueno, inclusive podemos hacer que esta gente con su participación, ¿verdad?, se sienta estimulada y fuerce lo otro que estuvimos conversando, que es la necesidad de dar un corte definitivo a este régimen que refuerza la corruptela, la corrupción, los dividendos, las coimas, las gestiones que en realidad son las que constituyen tráfico de influencia, entre otras. Yo asumo de que la dinámica parlamentaria, por ser inexperto en ese campo, me indujo a estar más horas haciendo oficina en el seno del Congreso y un poco descuidando el acercamiento con la gente. Y es el campo que en mi agenda está por asociarlas, por integrarlas y por hacer que vayan de la mano entre sí. Dionisio, gracias por el tiempo. No, a vuestras órdenes y reitero mis congratulaciones porque
Los indicadores, los datos, las informaciones que nos brindan desde este programa sirven justamente para trabajar, ¿por qué no?, una agenda legislativa y una agenda nacional.